vamos a comenzar a trabajar algo que se llaman tablas. Las tablas en HTML son quizá un poco complicadas, pero si prestamos atención y hacemos las cosas bien, creo que podemos manejarlas de la mejor forma. El día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica y si usted se está preguntando desde ya qué es lo que le toca hacer, le toca estar muy pendiente al video, porque la idea es que usted replique lo que yo haga en el video y me envíe eso como soporte. Ese va a ser su material de su aporte al finalizar la clase, la sesión. Entonces vamos a comenzar a trabajar. Como ustedes saben, necesitamos el editor de texto, el Sublime Text. Sublime Text, vamos a abrirlo. Voy a cerrar eso que tengo por acá. Y podemos comenzar a trabajar. Vamos a cerrar esto, voy a decirle que no. Vamos a comenzar entonces a trabajar y le voy a decir archivo, voy a trabajar en un nuevo archivo. Este nuevo archivo yo voy a guardarlo hasta el momento, voy a guardarlo en el escritorio y lo voy a llamar index.html. Ya tenía un archivo ahí pero estaba en blanco, entonces lo voy a reemplazar. Le voy a decir guardar, sí. Entonces puedo comenzar a trabajar. Vamos a utilizar un nuevo formato, el formato que tenemos predeterminado para una página web, y como título vamos a escribir tablas. Entonces vamos a comenzar a trabajar en el body. Por defecto HTML, el Sublime Text me agrega estas etiquetas principales, me las agrega en minúsculas, aunque habíamos quedado nosotros que vamos a trabajarlas en mayúsculas, así que ahorita corregimos todo eso. Para comenzar a trabajar entonces las tablas, tenemos que, bueno, vamos a agregar primero un título que lo vamos a hacer centrado y lo voy a hacer en etiquetas H1. Ese título va a ser entonces tablas. No voy a cambiar hasta el momento nada, simplemente lo voy a dejar tal cual como está y voy a ir mirando cómo se va modificando el archivo. Entonces hasta el momento he trabajado solamente esto que está aquí, escribí tablas y no es más nada. Voy a agregar entonces una etiqueta BR, que la etiqueta BR, como ustedes saben, es para agregar un espacio, un tabulador no, un retorno de carro, para que me agregue una línea en blanco, similar a cuando presionamos un enter. Entonces, ¿qué voy a comenzar a trabajar? Vamos, para comenzar las tablas, tenemos que hacerlos dentro de una etiqueta que se llama table o tabla. Entonces la etiqueta tiene etiqueta de apertura y etiqueta de cierre. Les recomiendo hacerlas al mismo tiempo y bajarlas, vean tal cual como lo hice yo aquí, para comenzar a trabajar dentro de esas dos etiquetas. La etiqueta tabla dentro tiene algunas características, pero las vamos a ir viendo paulatinamente. Entonces, dentro de las tablas nosotros vamos a utilizar otras etiquetas, otro marcado, el cual van a ser TR, que lo vamos a utilizar, este TR lo vamos a utilizar para dividir filas. Bueno, aquí hay algo que necesito que tengan en cuenta. Las tablas en HTML se utilizan apilando filas. Debemos tener muy en cuenta que las columnas entonces vienen de forma vertical y que las filas trabajan de forma horizontal. HTML va a trabajar apilando filas, es decir, pedazos de texto, pedazos de código que van a trabajar horizontalmente. Es decir, esto que yo acabo de escribir aquí es una fila, pero hasta el momento la fila está vacía, por eso no voy a hacer que se muestre nada. Como mi recomendación está de que trabajen de la siguiente manera: la etiqueta tabla, luego dentro la etiqueta TR, es decir, una primera fila, y dentro de la fila necesito formar una columna para poder mostrar los datos. Las columnas se agregan con la etiqueta TD. Listo. Esto es una tabla que tiene una fila y una columna, es decir, hasta el momento debe tener una sola celda. A esa celda yo le voy a llamar A. Voy a guardar los cambios y me vengo al documento, y si se dan cuenta aquí él me dibujó una A, aquí él me está diciendo aquí hay una A, pero esa A está en el aire. Y profe, usted me dijo que íbamos a trabajar etiquetas. El problema es que no le hemos puesto un borde a nuestra tabla. Para poder hacerlo, entonces vamos a venir al código y aquí vamos a agregar una característica, un atributo, el cual se llama border. Border va a tener un igual y vamos a ponerle 1. Este número 1, si le damos clic en guardar, mira cómo ya me agrega un borde alrededor de esa primera celda que ya había creado.
Entonces tengo una celda que es una fila y dentro de la fila tengo una sola columna. Ese border, esto dice border y dice 1. Este 1 yo lo puedo llevar a 6 si quiero, y hasta 6, mira cómo me pone ese borde más grueso. De 1 a 6 es el único modo en el que podemos trabajar. Hasta el momento son los bordes recomendados. Podemos trabajar bordes muchísimo más gruesos, por ejemplo, yo puedo poner un borde 15. Sin embargo, ya se comienza a ver un poco muy feita esa tabla, o sea, no sé, se ve de una forma distinta a una tabla normal. Entonces vamos a comenzar a trabajar hasta el momento con border 1 y tenemos entonces una primera columna con una fila que tenemos una letra A, una letra A. Si yo quiero agregar una columna más a esta tabla, ¿yo qué debo agregar? No debo agregar un TR, porque TR es otra fila, es decir, iría debajo de donde está la letra A. Si yo quiero agregar una columna más, vamos a copiar este código para hacerlo un poquito más corto y pego aquí al lado y ya le voy a decir que lo que va a tener adentro es B. Voy a guardar los cambios, voy a HTML, actualizo y al lado entonces acabo de crearle una columna más a esa primera fila. Listo. ¿Cómo hago entonces para poder agregar algo debajo de A y B? Una fila más. Necesito agregar otra etiqueta TR. TR dijimos que lo íbamos a trabajar así. Y dentro de TR comenzar a dividir las propias columnas. Es decir, yo puedo tomar esta que está aquí, la ubico acá y le cambio el nombre de lo que está dentro. Vamos a decirle C. Guardo los cambios, control S, actualizo y ya tengo entonces una columna más en la segunda fila. Si nos damos cuenta, entonces aquí queda un espacio en blanco. Ese espacio en blanco vamos a corregirlo, vamos a agregar entonces una columna más en ese espacio, con la cual le vamos a llamar D. Guardo los cambios, actualizo y ya tengo entonces AB en la primera fila y en dos columnas distintas, y CD lo tengo en la segunda fila y en cada una de columnas distintas también. Para poder centrar la tabla yo puedo utilizar una etiqueta center que va aquí, va al principio y al final de la tabla, la otra etiqueta center de cierre y listo, ya tenemos esa tabla centrada. Pero resulta, bueno, vamos a agregar una más debajo, voy a copiar todo esto para agregar una fila más con dos columnas que ya no se van a llamar CD sino E y F. Guardo los cambios, actualizo y listo, ya tenemos entonces una tabla con tres filas y cada fila tiene dos columnas. Hasta el momento eso es normal, me parece que es sencillo, simplemente que estamos utilizando una tabla que es pareja, digamos que tiene dos columnas por cada fila. ¿Dónde se nos puede complicar un poco la situación? La situación se nos puede complicar cuando tenemos distintos números de columnas para cada fila. ¿Cómo así? Entonces vamos a hacer lo siguiente, me voy a ubicar al final de la etiqueta tabla, voy a dar unos espacios y voy a crear otra tabla. En esta nueva tabla que voy a crear vamos a agregar otras características que vamos a ir viendo acerca de la tabla. Entonces vamos a agregar la etiqueta table, vamos a trabajarla así. Recuerden siempre cerrar la etiqueta desde un principio y habíamos quedado que dentro de las etiquetas de la etiqueta tabla vamos a manejar una que se llama TR, que es para las filas, y dentro de TR vamos a manejar una que se llama TD, que es para las columnas. A mí me gusta trabajar en esta forma. La etiqueta tabla es la que contiene a la etiqueta TR y la etiqueta TD si la dejo una al lado de la otra tal cual como están aquí. Pero aquí vamos a agregar una característica más a tabla. Primero nosotros habíamos utilizado border igual 1. Ese lo habíamos hecho ya desde hace un tiempo allá arriba. Vamos a hacer algo, vamos a agregarle un color a esa tabla. Vamos a utilizar entonces border color y entre comillas yo puedo escribir el color que yo quiero que tenga esa tabla. Acuérdese que este color puede ser en hexadecimal. Usted puede ir a internet, buscar el color que quiera y lo pega en ese espacio correspondiente. También puedo utilizar una etiqueta que es width. Con esta etiqueta le voy a decir qué porcentaje de la pantalla quiero que me ocupe esa tabla.
Es decir, yo voy a utilizar en el momento la etiqueta width al 10%, es decir, la etiqueta o la tabla que yo vaya a utilizar aquí me va a ocupar el 10% del ancho total que yo tenga en mi pantalla. Si yo actualizo, no dejé el espacio, entonces vamos a agregar una etiqueta aquí BR para agregar un espacio. Listo, ahí tenemos el espacio. Entonces tengo el 10% del total de la pantalla ocupado por mi tabla. Como nos damos cuenta, la tabla solamente tiene entonces una sola fila y una sola columna. Aquí está la fila y la columna está en su interior y solamente tiene la letra A. Nos damos cuenta que el borde ya es un border color blue y ya tiene color, a diferencia de la tabla que habíamos hecho anteriormente. Pero nos damos cuenta entonces que este borde tiene como un espacio. Ese espacio, ¿cómo se lo quitamos? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar una etiqueta o una característica que se llama cell spacing. Sí, cell spacing. Vamos a decirle igual, dentro vamos a poner dobles comillas y agregamos un 0. Vamos a guardar, actualizo y el cell spacing lo que hace es aumentar o disminuir este pequeño espacio que está en el borde de la tabla. Es decir, que si yo pongo 9, por ejemplo, actualizo la tabla, mire cómo ese borde creció. Entonces, si usted quiere un color sólido, lo utilizamos con 0 y la tabla queda de color sólido. Está ocupando actualmente el 10% del total de la pantalla. Vamos a dejarlo así por el momento. Pero yo quiero centrar esto. Eso se centra a cada celda de la tabla. En este momento esto es una celda. Cada celda de la tabla se le puede cambiar lo que usted quiera. Es decir, a esa celda en donde está A, yo le puedo poner una etiqueta de center. Yo le puedo poner una etiqueta center sin ningún problema. Utilizo aquí la A, vamos a borrarla de acá. Actualizo. Y listo, la A está centrada. Lo único que hice fue que dentro de TD, que es la columna, agregué la etiqueta center y ahí está la A. ¿Qué otra etiqueta puedo utilizar? Las que usted quiera. Yo puedo hacer que aquí tenga otra característica. Por ejemplo, yo puedo utilizar BG Color. Y BG Color le puedo decir que yo aquí quiero un color red. Vamos a probar un color azul para no tener que estar buscar códigos hexadecimales por fuera. Entonces actualizo y ya tengo el borde, porque aquí se lo acabo de dar, border color lo tengo como blue y BG color, que maneja entonces el color de la celda individualmente, le acabo de dar color rojo. Si queremos cambiar entonces el color de la letra, usted sabe que ya hay una etiqueta con la cual cambiamos el color de la letra y la puede utilizar aquí mismo también. Entonces ya tengo una primera una primera celda creada, tengo una fila con una columna. Voy a hacer lo siguiente, vamos a hacer espacios aquí, vamos a copiar esta, vamos a pegarla aquí debajo. Me gusta trabajar dejando un espacio entre cada fila para cuando en el momento de la revisión se nos hace más fácil visualmente. Entonces aquí tendríamos una fila, aquí tenemos la segunda fila. Para la segunda fila la voy a dejar sin color, quiero dejarla sin color, la dejo sin color. La voy a dejar centrada, vamos a dejarla ahí y esta fila se va a llamar B. La primera columna de la fila se va a llamar B y a la vez voy a crear otra que se va a llamar C. Vamos a guardar los cambios, control S, nos vamos nuevamente al navegador, actualizamos y tengo lo siguiente. Mire lo que pasó. Por eso le puse color a la fila A de arriba. La fila A mantiene su tamaño, ese es el tamaño que tiene por defecto la fila, pero resulta que la fila de abajo es mucho más grande que la de arriba. Entonces este espacio realmente está en blanco. Este espacio no es que esta fila no haya alcanzado hasta allá, simplemente que ese espacio está en blanco. Entonces el borde de la tabla pasa por ahí, pero el tamaño de esta columna no alcanza a llegar hasta allá. Vamos a seguir haciendo el ejemplo y para seguir haciendo el ejemplo vamos a agregar una fila más, pero esta vez la voy a agregar con 3 columnas. Vamos a agregarla con 3 columnas, vamos a copiar esta, la pegamos aquí y ya tengo 3 columnas. Se van a llamar entonces D, E y F.
de E y F. Vamos a guardar los cambios, actualizamos en el documento y entonces nos damos cuenta que ahora le hacen falta dos columnas a A para llegar al borde de la tabla, a la primera fila, y en la segunda fila le hace falta una columna más para llegar al borde de la tabla. Si seguimos incrementando esto, va a seguir pasando, entonces a la primera columna, a la primera fila, ya no le hacen falta dos, sino que le harían falta tres. Tengo que agregar una más. Listo, entonces nos damos cuenta que le hace falta 1, 2 y 3. Como tenemos el tamaño al 10%, si te das cuenta, él no ha crecido más de ahí. Lo que hace es reducir cada vez más el tamaño de cada una de las columnas que está dentro. Si queremos, quitamos esto. Pero no lo voy a quitar, simplemente lo voy a poner más grande. Voy a decirle control S al 50% y esa tabla debe crecer entonces. Vean cómo está entonces hasta el momento. Vamos a dejarla así, vamos a trabajar así. ¿Por qué quiero hacer ese ejemplo? Este ejemplo lo quiero hacer porque yo necesito entonces que A ocupe todo este espacio, es decir, que llegue hasta el borde de la tabla. Es decir, hace falta, ¿cuántas columnas tiene la tabla? 1, 2, 3, 4 columnas. Pero en el momento A solamente está ocupando una sola columna. Para poder hacer que A crezca hasta este lado, vamos a utilizar entonces un atributo, y ese atributo tenemos que utilizarlo donde estamos declarando esa columna, y esa columna la estamos declarando aquí, dentro del TD de apertura. Vamos a utilizar algo que se llama callSpan. CallSpan es un atributo que me permite hacer crecer cada vez más esa columna en la cual estoy trabajando. Entonces, si nos dimos cuenta, ¿cuántas columnas tiene? 1, 2, 3, 4 columnas. 4 columnas incluyéndolas. Es decir, que si yo quiero que llegue al final, callSpan debe ser igual a 4. Guardo los cambios, actualizo y vean cómo hice ya que en la primera fila el callSpan sea 4, entonces ocupa la totalidad de esa tabla. ¿Qué pasa con B y qué pasa con C? Aquí podemos hacer varias cosas. Lo primero que podemos hacer es dejar B tal cual como está y C agrandarla para que ocupe 1, 2 y 3 columnas. Podemos intentar hacer eso. Entonces vamos a copiar este callSpan que está aquí y se lo tenemos que poner aquí a C. En un principio a C. Listo. Y no es 4 sino 3. Vamos a guardar los cambios. Entonces yo acabo de hacer que C sea quien crezca hasta el borde de la tabla. Algo más que yo podría hacer aquí, vamos a deshacer los cambios. Algo más que yo podría hacer aquí es hacer que B entonces crezca esas 3 unidades o esas 3 columnas que me hace falta. Guardo los cambios, actualizo. Entonces lo que hice fue que creciera B y C se quedara tal cual como está. Pero entonces, al igual forma, llego hasta el final. Algo más que podemos hacer, vamos a deshacer los cambios y es decirle que B crezca 2 columnas y que C crezca también 2 columnas, es decir, para que cada una crezca un poco y me ocupe tal cual como están viendo. B ocupa la mitad, C ocupa entonces la otra mitad. Listo. ¿Qué me hace falta? Me haría falta que en la tercera fila de EF pueda alcanzar hasta el final. ¿Cómo voy a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que F llegue hasta el final de la fila. Y yo necesito que F sea 2 columnas más grande. Una es F y la siguiente es la segunda. Entonces guardo los cambios, actualizo y listo. Ya tengo que F me está ocupando el valor de dos columnas. Vamos a hacer algo con I y con J. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a agregar una fila más y en esta fila de más que voy a agregar solamente voy a tener 2 columnas. Solamente voy a tener 2 columnas. K
y L. Si guardo los cambios y actualizo, entonces tengo lo siguiente. Tengo que K y L están hasta aquí y no llegan hasta el final de la columna. ¿Cómo te das cuenta que no llegan? Si te das cuenta, el borde al donde no está llegando la celda que está dentro es más delgado. Es más delgado. Por eso te das cuenta que no ha llegado al final. ¿Qué voy a hacer? Ya no voy a hacer que L crezca hacia este lado o que K crezca hacia este lado, es decir, horizontalmente, sino que voy a hacer que I y J crezcan hacia abajo, me ocupen todo este espacio que está hacia acá y que J ocupe todo este espacio que está hacia acá. ¿Cómo lo hago? Lo hago utilizando una característica que se llama row span. Si nos damos cuenta, call span es horizontal y row span es vertical. Pero ¿a quién le aplico row span? Row span se lo tengo que aplicar a la celda que yo quiero que crezca. En este caso es I. Así que me tengo que devolver a I y voy a utilizar la etiqueta row span. Row span y le voy a dar un valor. Span es con N. Row span. Y le voy a dar un valor. Una celda o una columna es donde estoy y quiero que me ocupe otra, ¿cierto? Voy a ocupar 2. Vamos a guardar los cambios, control S, actualizo los cambios y ya vean que I acaba de bajar 2 columnas tal cual como se lo dije. Ahora entonces vamos a aplicar el mismo método, se lo vamos a aplicar a J, vamos a guardar los cambios, actualizo y entonces nos damos cuenta que J también bajó y ahora sí ocupamos la totalidad de la tabla. Ya la tabla está ocupada por completo. Tenemos entonces aquí como resumen, tenemos que la primera fila contiene un dato que se llama A, le modificamos una característica en la cual el BG color está como rojo y aquí está mostrándose que está rojo. Tenemos B y C en la segunda fila y ambos B y C están ocupando 2 columnas. Tenemos luego 3 letras, 3 columnas y la primera columna está normal, la segunda columna está normal, pero la tercera columna me está ocupando 2 espacios de columna. Luego tenemos una fila más, que la fila es G y la fila es H, y tenemos I y J, simplemente que I y J tienen una propiedad que hace que se estiren buscando columnas, es decir, buscando hacia abajo. Y K y L tenemos una fila más y esa fila solamente tiene 2 columnas. Lo que pasa es que la columna I y la columna J están ocupando parte del espacio en blanco que aquí existiría. Entonces, para hacer tablas en HTML necesitamos primero tener un diseño de una tabla. No podemos comenzar a diseñar tablas a lo que se nos venga a la cabeza y plasmarlo aquí en la pantalla del computador. Necesitamos tener una tabla ya hecha, la hacemos antes, no sé, algún diseño previo y ese diseño previo comenzamos a codificarlo y hacemos que se muestre en pantalla. Quiero mostrarles entonces un par de características más que tienen las tablas y aquí nos tendríamos que devolver al principio en donde declaramos la tabla la declaramos aquí, es decir, donde comienza. Vamos a agregar una característica más, me voy a venir aquí al final y voy a agregar una característica que se llama cell padding. Cell padding va a tener unos valores que pueden oscilar entre 0 y el que usted quiera. Si lo voy a dejarlo predeterminadamente en 0. Guardo los cambios, actualizo y si te das cuenta la tabla se bajó un poquitico de tamaño. El cell padding es el espacio que se encuentra entre el borde de la letra y el comienzo de la línea que le pasa más cerca a esa tabla. Vamos a hacer algo para que se vea mucho mejor. Yo voy a quitar esto, voy a quitar esta etiqueta de aquí, voy a quitarla, guardo los cambios y entonces la tabla no tiene ningún tipo de, no estoy ampliando la tabla al 10%, la estoy dejando tal cual como está, es decir, ella se va a ubicar justo alrededor de las letras que estamos trabajando. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, en D no tiene espacio entre donde se acaba la letra y comienza el borde de la tabla. Eso es el cell padding. Cell padding es el borde, entonces es como el margen que existe entre la letra o lo que estemos utilizando dentro de la tabla y el borde de esa tabla. Es decir, si yo aumento aquí el cell padding y ya no lo dejo en 0, sino que lo pongo en 5, actualizo, guardo los cambios,
Mira que las letras siguen estando en su misma posición y lo que cambió realmente fue el espacio entre el borde de la tabla y el comienzo de la letra. Podemos hacerlo mucho más grande, vamos a poner 15. Actualizo los cambios y mira, pasa lo mismo, simplemente está creciendo el espacio entre el borde de la letra y la línea de la división de la tabla. Entonces muchachos, hasta el momento vamos a dejar aquí el video. Sé que de pronto hay nuevas etiquetas que utilizar, nuevas características dentro de esa etiqueta, dentro de cada una de las etiquetas eh, para trabajar. Entonces no quiero llenarnos de nuevas etiquetas, vamos a dejar el video hasta aquí. Pero sí quiero decirles que cada celda, cada espacio de A, de B, de C, son espacios completamente independientes. Cada uno de ellos puede llevar su propio color. Yo puedo decir que B y C, puedo ponerles un color, BG color. Vamos a ponerle, si le pongo black me toca cambiarle el color de la letra. Entonces no vamos a hacerlo, vamos a ponerle un color que se llama cian. Listo, ahí está de color cian. Copio el mismo color para que esta fila también tenga el mismo color. Entonces B y C tienen ya un color. Puedo hacer lo mismo para cada una de ellas si quiero. Vamos a hacer aquí BG color y BG color. No vamos a poner vamos a poner entonces yellow y listo. E quedó con cian porque ya sí lo había puesto, no lo había modificado. Entonces nos damos cuenta cómo a cada celda se le puede modificar lo que queramos. Si yo quiero que D y E, vamos a suponer que E yo la quiero entre que sea negrita, simplemente agregamos la etiqueta N que ya lo habíamos utilizado desde antes. Perdón, es la etiqueta B. Siempre me confunde, es bold en inglés. Y listo. Entonces cada espacio, cada celda tiene un formato que se le puede modificar a nuestro antojo. Entonces, ¿cuál es su actividad el día de hoy? Su actividad es replicar esto que acaba de hacer el profe Mauro y adicionalmente usted le va a agregar colores al resto de la tabla. Los colores no tienen que ser exactamente los mismos. Si usted quiere le pone un color diferente a A, un color diferente a BC, un color diferente a DE, pero sí necesito al menos que cada una de estas filas tenga un color distinto. ¿Qué va a pasar aquí? G, H, I, J. Esto es una sola fila. G, H, I y J es una sola fila. Si usted lo va a pintar de un color, deberían ir del mismo color. Simplemente que estas dos columnas que están en esa fila, I y J, ocupan un espacio superior al que deberían estar ocupando normalmente. Entonces muchachos, vamos a dejar hasta el momento el video ahí.